Muertos de la risa, contexto chistórico. Solo es un chiste. Ahora dale al burro un vino puro para lavar los higos. Este es el chiste que llevó a Crisipo de Solos, filósofo estoico, a morir. Tenemos una imagen que dice: ¿qué es una mujer fuera de la cocina? Turismo. La violencia hacia las mujeres no es un chiste, no seas cómplice. Todos conocemos varios chistes, algunos nos causan tanta gracia al grado de sentir que sufriremos el mismo destino que Crisipo. Otros son bastante simplones o quien los cuenta no tiene la gracia suficiente para hacernos reír. Hay chistes sobre cualquier tema: el género, la etnia o la nacionalidad, los oficios o profesiones, el color de piel, la complexión, las creencias religiosas y un gran etcétera. Aunque vale la pena analizar si el humor se puede tornar misógino, racista o capacitista. Hoy nos limitaremos a hablar de la historia del humor y después nos centraremos en el impacto que éste tiene en la sociedad. De acuerdo a la RAE, el humorismo se define como el modo de presentar, enjuiciar o comentar la realidad, resaltando el lado cómico, risueño o ridículo de las cosas. También refiere que es una actividad profesional que busca la diversión del público mediante chistes, imitaciones, parodias u otros medios. Según esta descripción, el humor tiene dos características principales. La primera es mostrar la realidad y la segunda es divertir a otros a través de dicha muestra. Actualmente vemos episodios perdón. Actualmente vemos episodios de comedia por doquier, en películas, series, eventos como los Óscares o en shows especializados como shows de stand-up. Algunas de las bromas causan mucho revuelo y han puesto sobre la mesa si los exponentes del humorismo tienen un deber más allá de causar gracia, lo cual no es necesario si nos quedamos con el concepto de humorismo propuesto por la RAE. Sin embargo, como redactor de la sección de historia de este espacio, considero prudente recurrir a esta disciplina para saber si el humorismo siempre ha sido tan simple como se le pinta hoy en día. Dualidad chistérica. El humor y la risa son sumamente importantes en la historia de las civilizaciones. El humor católico tenía el risus paschalis, o risa de Pascua, no sé si así se pronuncia, que consistía en un cura imitando el acto sexual o mostrando sus genitales mientras los feligreses reían, práctica que servía para burlarse de la muerte y celebrar la resurrección de Jesucristo. De acuerdo a los relatos bíblicos, Isaac fue el segundo patriarca del pueblo israelita, y su nombre significa el que reirá o el que celebrará. Por su parte, los griegos contaban con Helos, dios de la risa, y con Dionisos, no es Dionisio, Dionisos, dios de la fiesta y el carnaval, también del vino, la desmesura y el éxtasis. La risa con Helos se asociaba a lo espontáneo, a la chispa y el brillo personal, mientras que con Dionisos tiene que ver con los excesos, los delirios y la borrachera, mostrando todo lo que podríamos considerar un paralelismo que tenemos con el humorismo en la actualidad. Sobre este mismo paralelismo es importante señalar que en la Biblia la palabra saca, que significa risa feliz, mientras que iac hace referencia a la risa burlona o denigrante. Esta dualidad la volvemos a encontrar en la filosofía con Aristóteles, haciendo énfasis en la diferencia existente entre la comedia injuriosa y la adecuada. Los que se exceden en sus gracias aparecen como bufones y vulgares, preservan en sus chistes a toda costa, tratando más de provocar risa que de decir lo correcto, y evitar sufrimiento a sus víctimas. Pero aquellos que no dicen nunca cosas graciosas y que se fastidian con quienes lo hacen parecen ser salvajes y rígidos, mas aquellos cuyos chistes son de buen gusto son llamados ingeniosos por ser inteligentes y vivaces. De generación en generación. Dudo que a Aristóteles se le tachara de niño mazapán o ser de cristal por el dicho anterior. Sin embargo, en la actualidad solemos señalar a los críticos del humor con este par de adjetivos. Al estudiar la historia nos encontramos diversas representaciones humorísticas del acontecer de nuestros antepasados, incluidas algunas con fines políticos o ideológicos. No solo los antiguos griegos practicaban el humorismo, también lo hacían los romanos, quienes ya usaban los juegos de palabras para poner apodos. El poeta Publio Ovidio Nasón también era conocido como Narizón. Cuando Tiberio era soldado, su nombre se convertía en Viverio, aludiendo a su gusto por la bebida. Felipe no fue el primer gobernador con este gusto. Bueno, Felipe Calderón. César sometió a las Galias, Nicomedes a César. Chiste alusivo al César y su relación con el rey de Bitinia. Si creemos que hoy vivimos una cultura de la cancelación, nos hace falta ver más Vox, o al menos un poco de entendimiento sobre lo que aconteció en la Edad Media.
Durante esta época no solo se persiguió a las brujas, curiosamente ese tema sería de los primeros en tratarse en este espacio, pero esos malos chistes de la vida lo siguen posponiendo. También el humorismo fue perseguido. ¿El motivo? La risa es carnal y lo carnal es diabólico. En dicha época el puritanismo asoció la tragedia a la seriedad, muy ad hoc, con la idealización de los mártires cristianos, y la comedia con el vulgo. Dios envía a su único Hijo a salvarnos, a ayudarnos a superar nuestros apuros. ¿Y cómo le mostramos nuestra gratitud? Matándolo. Se trata de un espantoso alarde de malos modales. Chiste leído en internet. En el ensayo Humor de Terry Eagleton, perdón la pronunciación, podemos leer que durante la Ilustración se empezó a relacionar el buen humor con ser buen rollo, y que esta cualidad daba mejores resultados que la espartana rigidez. Esta manera de percibir el humor cambió tanto la política como la cultura y las relaciones sociales. El humorismo llegó a los clubes, los burgueses empezaban a quitarle el timón a la aristocracia. Kate Millett decía que lo personal es político, y durante ese tiempo la risa se convirtió en una herramienta política, dando razón a Millett. Involución de los escenarios y sus exponentes. El humorismo está ligado al teatro desde sus comienzos, cuando en las celebraciones dedicadas a Dionisos, un grupo de sátiros se mofaban de hechos y personajes de la época, realizando representaciones que podrían incluir alusiones sexuales y un lenguaje soez. Era usual la ironía de Aristófanes, cuestionando lo establecido y exponiendo el acontecer sociopolítico, haciendo burlas sobre Sócrates o en relación a la huelga sexual de las mujeres. En su contraparte estaba la comedia acomodaticia y de evasión de Menandro, con el único objetivo de hacer pasar un buen rato al público, volviéndonos a topar con esa dualidad en el humorismo. Sol- solemos reconocernos, ¿qué? Bueno, solemos reconocer al clown o payaso como algo más reciente. Sin embargo, a la hora de clown, no solo nos referimos al personaje de circo con grandes zapatos, maquillaje exagerado y vestuario ridículo, sino también a ese personaje, como el mismo Buffon, que fue aliado de los dirigentes al tiempo que entretenía a las masas. Esos personajes han tenido otras funciones, como las de consejeros gubernamentales, chamanes o hasta comunicadores. No me refiero a brosos, sino a mensajeros. Cuando esos personajes actuaban frente al pueblo, algunas veces en una especie de obra teatral, mostraban la realidad sociopolítica de manera grotesca. En algún punto estas exhibiciones y otras formas de arte solo tenían permitido mostrar la versión real, de la realeza, no de los hechos. Es decir, lo que hoy sería la verdad oficial. En el siglo XV nace el arlequín, el pierrot, la colombiana y otros más que se presentaban con máscaras afuera de las iglesias. Aunque el circo ya existía desde el año 3000 antes de la era común, su uso se ha vinculado más al entretenimiento, aunque con el paso del tiempo este tipo de personajes se fueron anexando a las artes circenses, pero su impacto no ha logrado hacer el mismo que el teatro de comedia, nuevamente la dualidad humorística. En el caso de los bufones, esos ocupaban un papel muy importante en la vida de los reyes. No solo hacían chistes, también realizaban acrobacias, malabarismos, bailes, cantos y un sinfín de actividades para mantener entretenido al rey y a quienes le acompañaran. Ergo, era la única persona que podía mofarse del rey u otras figuras de autoridad, sin tener consecuencias, al menos en la teoría o de manera regular. Solían actuar durante los festines o fiestas, y aunque solemos posicionar a estos personajes en el medievo, las antiguas Roma y Grecia ya contaban con esos personajes. Pese a lo que se pudiera pensar, más por sus ropas, no eran personas tontas, al contrario, eran muy perspicaces. Los espectáculos humorísticos siempre se han dado en lugares públicos o en recintos dedicados a tal propósito. No obstante, la llegada del cine y posteriormente de la televisión generaron nuevos espacios, mismos que poco a poco fueron teniendo un alcance más global. Hay diversos géneros cinematográficos y televisivos, pero la comedia también encontró su lugar. En ambos espacios nos volvemos a encontrar con la dualidad del humor como símbolo de protesta o un reflejo absurdo de la de realidad, como en algunas películas donde participa Damián Alcázar o series como Malcolm el de en medio, pero también del humor con el simple fin de entretener, como en producciones como de Eugenio Derbez o Jim Carrey. De manera más reciente ha nacido el stand-up, espectáculo que, adivinen, sí muestra la dualidad en el humor. Tenemos shows como los de Cynthia Ijar y las stand-uperras que pretenden exponer el machismo y la misoginia, pero también tenemos personas como Chumel Torres que frecuentemente son señalados por su desfachatez a la hora de hacer humor. Estaban el profeta Russell M. Nelson y el Papa Francisco en un avión.
Mientras platican, la aeromoza los interrumpe para ofrecerles café. El profeta, no gracias, no tomo café. El papa, uy, de lo que te pierdes. Los líderes religiosos continúan la charla y la azafata vuelve, esta vez para ofrecerles una copa de vino. El profeta, no gracias, prefiero un vaso de agua. El papa, ¿en serio? Tú te lo pierdes. Al final del viaje se despiden y el profeta le dice al papa que le saluda a su esposa. El papa, no tengo esposa. El profeta, wow, no sabes de lo que te pierdes. El show debe continuar. Teniendo un poco más del contexto histórico del humorismo, conviene preparar un trabajo acerca del impacto social que esta práctica tiene en la actualidad, pero eso será en un futuro. Por ahora, y aunque no estoy muy claro de dónde se origina el humor y no hable de muchos antecedentes como el grafiti o los jeroglíficos con tintes humorísticos, los mimos, los personajes frikis de los circos, las triadas y algunos otros, la información expuesta nos ayuda a concluir algunos puntos sobre el humorismo. Probablemente nació de la necesidad de expresar ideas, emociones y sensaciones. No tiene por sí mismo un propósito ético o de cualquier otra índole. En todo caso, este caería en el expositor. Aún así, el humor es catártico y podría considerar que es saludable. No hay humorismo bueno o malo, este es subjetivo, según la formación o los intereses tanto del exponente como de su público. Eso queda de manifiesto en los chistes vertidos en este trabajo. No les causará gracia a todos, sin el contexto adecuado. La dicotomía sobre el humorismo no es una lucha entre la generación de cristal y los boomers, es un conflicto que incluso ha separado a los filósofos. El humorista se ha burlado de los grupos de poder, de sus iguales, de sí mismo y de los oprimidos por igual. En lo personal, considero que el humor debe ser horizontal o hacia los grupos de poder. Incluso creo que antes de reír de otros debemos aprender a reírnos de nosotros mismos, aunque el test que apliqué me hace cuestionar si realmente practico el humor del modo en el que pienso. Aquí viene un test. Bueno, el humor afiliativo dice que mi puntaje está por debajo del promedio. El de automejora dice que está por encima del promedio, igual el agresivo y el contraproducente. Ahora un anexo a las efemérides. Dice, hoy es un buen día para hacer el humor. Aunque tenemos un espacio especial para ir poniendo las frikimérides del mes, es importante señalar que el 26 de abril se celebra el Día Internacional del Humor, fecha que surge de la necesidad de representar la realidad de la vida de una manera más llevadera, de hacer ver los problemas de un modo más trivial y divertido. Y viene un chiste que dice, bueno, lo voy a leer en español porque no pronuncio nada bien el inglés, a veces ni el español. Dice, ¿qué dinosaurio sabe más sinónimos? Dice, yo no sé cuál, el Tesaurus. El staff de la biblioteca también tiene un gran sentido del humor y para muestra nuestra memeteca. ¿Cuál es su meme favorito? Es más, los invitamos a realizar un meme de la biblioteca o de sus integrantes. Y aquí viene un chistecito que a mí me fascina. Pinche bola de pobres jodidos. Yo sí me compré el chiste y me ando cagando de la risa.